Muy buenos días. En este video mi compañero Dylan Tovar y yo, Carol Caicedo, abordaremos la distribución triangular. Se trata de una distribución continua definida sobre un intervalo cerrado entre un valor mínimo, A, y un valor máximo, B, con un punto central llamado C, que representa el valor más probable o bien la moda. La distribución triangular fue propuesta por Thomas Simpson en 1757, quien en sus estudios sobre errores planteó primero la distribución uniforme y luego la triangular simétrica como una opción más realista. Esta tiene una forma muy característica, como su nombre la indica, de un triángulo. La densidad crece linealmente desde A hasta el pico en C y luego decrece hasta B. Ahora bien, ¿dónde se usa esta distribución? Es práctica en economía y finanzas, para estimar ingresos o costos cuando solo se conocen rangos y un valor típico. En logística o ingeniería también resulta útil, para tiempos de entrega o cantidad de producción donde se conocen límites factibles y un valor típico. Asimismo, en gestión de proyectos, en simulaciones de la duración de tareas o en simulaciones de riesgo, cuando no se tienen datos precisos pero sí estimaciones razonables. Esta es útil porque en la práctica muchas veces no se cuenta con suficientes datos para usar modelos complejos, pero con un valor mínimo, uno máximo y uno más probable, la distribución triangular permite construir una función de probabilidad con poca información. Ahora veamos un ejemplo real. Se desea estimar las ventas semanales de gasolina en una estación de servicio. Los registros históricos muestran lo siguiente. Lo mínimo que se vende en una semana son 3.000 galones, lo máximo 7.000 galones. Y el valor más frecuente está alrededor de los 5.000 galones. Entonces definimos nuestra variable aleatoria como x es igual a galones vendidos por semana y elegimos nuestros parámetros. A es 3.000, que sería el valor mínimo, C 5.000, el valor más probable, y B 7.000, el valor máximo. Esta es la gráfica de la función de densidad. El eje horizontal correspondería a la variable x, es decir, galones vendidos, y la vertical a la densidad de probabilidad. Visualmente el gráfico tiene una forma de triángulo. Sube desde 3.000 hasta un pico en 5.000 y baja hasta 7.000. En este caso el modelo es apropiado porque refleja muy bien una situación en la que no se cuenta con información detallada, pero sí con valores de referencia confiables. La función de densidad de probabilidad se divide en tres partes. Desde A hasta C, la densidad crece linealmente. Desde C hasta B, la densidad decrece linealmente. Y fuera de este intervalo, la probabilidad es 0, como se muestra aquí. Entonces, el pico de la densidad se calcula con 2 sobre B menos A, lo que da como resultado 0,005 en el punto X es igual a 5.000. Además, es necesario confirmar que realmente es una distribución válida. Una forma de comprobarlo es calculando el área bajo la curva, que representa la probabilidad total, como se muestra aquí. La otra forma es esta. Ya hablando en los fundamentos teóricos del modelo, tenemos la función de densidad de probabilidad, Probability Density Function, pues es una función a trazos en donde el valor de la variable aleatoria, ya sea que este sea mayor o menor que el valor de la moda que establecimos, pues esta va a tener cierta forma funcional. Entonces pues es una función lineal, crece y decrece dependiendo de si es mayor o menor que nuestra moda. Entonces pues para este caso la x acá es positiva, aquí es negativa, pues tiene todo el sentido del mundo. Ya pasando a nuestra función de distribución acumulada, Cumulative Density Function CDF, pues pasa lo mismo. Entonces pues si es mayor o menor que nuestro valor de la moda, y pues acordémonos que esto va a estar acotado siempre por nuestro A, valor mínimo, y nuestro B, valor máximo. Entonces pues ¿qué es lo que nos dice una función de distribución acumulada? Es que todo esto mide concentración de probabilidad. Entonces si yo me paro en un punto, lo que quiere decir en esta función es la probabilidad de este punto tomando en cuenta todos los puntos anteriores a él. Entonces por ejemplo tenemos acá 5.000, entonces pues sería la probabilidad de todos los puntos de 5.000 hasta 3.000 bajando. Entonces pues acá tengo un pequeño ejemplo en el que podríamos aplicar una utilidad pequeña. Y pues algo que me parece muy importante es que la función de distribución acumulada, si se deriva, entonces pues se vuelve hasta esta función densidad de la distribución triangular. Pues tiene todo el sentido del mundo, pues porque se ve como el crecimiento exponencial casi en este tramo
de la función, y luego para este tramo como que ya crece menos, o como que tiene esa razón de cambio negativa, esa aceleración por así decirlo, y pues tiene todo el sentido del mundo y también se podría ver, intuir y ver reflejado en esta misma gráfica. Y ya pasando a valores, datos que son necesarios para el análisis, tenemos el valor esperado que se vaya usando esta fórmula. Entonces pues este valor representa el promedio simple de los tres parámetros. Entonces pues simplemente esto, el valor esperado es el dato que se espera obtener la mayoría de veces, como también es como un análogo al promedio. Y que por qué acá el valor esperado nos da el mismo valor de la moda, por el simple hecho de que la distancia del punto mínimo al punto máximo, de la distancia del punto mínimo a nuestra moda y el punto máximo a la moda es el mismo. De 3000 a 5000 hay 2000 y de 7000 a 5000 hay 2000. Entonces pues si por ejemplo ya nuestro valor máximo no fuera 7000 sino fuera 8000, tendríamos algo más parecido a esto, pero pues la función sigue tratando de la misma manera. Solo que pues ahí está algo muy importante que recalcar, eso no siempre va a dar igual. Y pues ya tenemos la varianza para nuestra distribución triangular, que pues se denota con esta fórmula, no se denota, diré, se hace. Y pues para nuestro caso nos dio esto, y pues de la varianza no se puede intuir mucho, no se puede hacer tanto análisis, pero pues si se le saca raíz cuadrada, tenemos la desviación estándar, que pues es en promedio cuánto se alejan los datos, una medida de dispersión, entonces cuánto se alejan como los valores de nuestra variable aleatoria en promedio de nuestro valor esperado. Entonces pues listo, y pues ya por último tenemos nuestra función generadora de momentos, que pues tiene esta forma un poco grande, por así decirlo, para la distribución triangular en este caso. Y pues lo más importante recalcar de esto es que si tenemos una función generadora de momentos, que pues es simplemente esta parte por Euler elevado a la tx, donde t es un parámetro real, entonces pues si se deriva esa misma función que nos dan, y luego evaluamos en t0, podríamos hallar la media mu y bueno, valor esperado, esperanza, y también si hacemos la doble derivada y también evaluamos en cero, nos da la varianza. Entonces pues esto es muy útil ya con fines académicos. Si quisiéramos graficar, tenemos estos dos códigos de aquí, entonces pues funcionan simplemente cambiando estos valores. Por ejemplo, como anteriormente mencionamos, que pasaba si por ejemplo yo subía el valor de una variable, vemos que ya no es simétrico, entonces pues ahí se ajusta todo. Y sí, solo cambiando estos valores. Esto es importar bibliotecas, definir los parámetros. Esto pues es como una validación para asegurarse de que no haya incongruencias a la hora de que el triángulo no tenga como valores en donde el mínimo sea mayor que el máximo o vainas así. Y pues el resto pues ya son formalidades, no me voy a extender mucho ahí. Y lo mismo pasa aquí. Entonces pues en esta parte del código, lo voy a colgar ahí en la descripción del video de YouTube, hacemos lo mismo, podemos reemplazar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si acá también pongo 8000? Y como ya había expresado anteriormente, razón de cambio, vemos que esta gráfica como que se acorta un poco y se extiende acá un poco más, cosa que pues también pasa aquí. Y listo, ya si quisiéramos hallar valores para análisis más puntuales, solo tenemos el de media y desviación, que pues se hace de la misma manera. Entonces si por ejemplo, ya cambiando un poco los datos, vemos cómo cambia. Como yo dije, el valor de la moda no siempre va a ser el mismo del valor de la media, todo depende de la distancia del valor mínimo a la media, el valor mínimo a la moda y el valor máximo a la moda. Entonces pues las mismas fórmulas, sencillo y listo. Todo queda en la descripción del video de YouTube. Y pues ya para cerrar y darle como una última noción al modelo, una última idea es que pues listo, la distribución triangular, como lo vimos, es fácil de interpretar, no bota tanto humo, pero pues a la vez
uso que se le puede dar no es tan amplio si se quiere como un estudio demasiado preciso. Entonces pues a menos de que la accesibilidad a los datos sea limitada, la distribución triangular pues no es la mejor para usar, pero pues de todas maneras nos da como una visión muy general que pues también es útil, pero pues sí, como tal eso. Entonces pues gracias a su fácil comprensión y a que no requiere tantos datos, pues podría llegar a ser útil. Y pues ya como último, pues me gustaría darles esta pregunta, es que dado su uso en ejemplos como tiempos de entrega o ventas estimadas, ¿qué otro fenómeno real podrían modelar con una distribución triangular? Viendo pues ya todo lo que acabamos de repasar. Y pues eso sería todo, muchísimas gracias.